desde el punto, pero desde el punto de vista de correr mirando hacia Jesús, ¿sí? Cuando Cristian me compartía en abril que, bueno, que este año íbamos a ver este tema de la santidad, yo di gracias a Dios, porque era esencial este tema, que es un tema que está bastante descuidado, ¿sí, hermanos? Así que cuando él me compartía que este año íbamos a ver este tema, hubo un gran gozo dentro mío. Así que bueno, doy gracias porque bueno, esta noche puedo compartir con ustedes este tema, ¿sí? Acerca de la santidad. Y bueno, antes de comenzar, quisiera que vamos a la Biblia, vamos a la carta a los tesalonicenses, así que vamos a ir ahí a la primera carta, en el capítulo 4, ahí vamos a leer un texto que nos enseña acerca de la voluntad del Señor para nuestra vida, ¿sí, hermanos? Capítulo 4, texto 3, dice así, pues, y la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿sí? Y que os apartéis de fornicación, ¿sí? Este es el primer punto, ¿sí? Esta es la voluntad que Dios tiene para los creyentes, ¿sí? Es que seamos santos, ¿sí? Es que seamos cada día más santificados, ¿sí? Pero antes de comenzar, quisiera compartir estos tres puntos que hablan justamente acerca de cuál es el proceso en nuestra vida como cristianos, tanto acá en la tierra como en el cielo. Y ese primer proceso es la justificación, ¿sí? ¿Cuándo se da esta justificación? Bueno, cuando creemos en el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahí el Señor Jesucristo nos justifica, ¿sí? Justificado, lo que significa es ser inocentes, ¿sí? Dios nos ha hecho inocentes cuando hemos confiado en Jesucristo. Por lo tanto, somos librados de la consecuencia de nuestro pecado, ¿sí? Eso es la justificación. Somos librados del infierno, ¿sí? Librados de la consecuencia del pecado. Entonces, ese es el primer paso para los cristianos, la justificación, que se da cuando confiamos en Cristo, ¿sí? El segundo paso es la santificación, ¿sí? Que es el proceso por el cual nosotros somos liberados del poder de este pecado que mora dentro nuestro, ¿sí, hermanos? Entonces, la santificación es el proceso en el cual hoy día estamos, ¿sí? Estamos siendo cada día liberados de ese poder de el pecado. ¿Para qué? Para que sea Cristo el que sea reflejado en nuestra vida, ¿sí? Entonces, acá surge una pregunta, porque ¿puedo yo eh, tener una santificación, o sea, eh, ¿puedo yo pasar por este proceso de santificación si antes no fui justificado? Bien, no se puede. Yo tengo que ser justificado para ser santificado, ¿sí? No puedo ser santificado si antes yo no fui justificado, ¿sí? Entonces, ese es un punto esencial, que seamos justificados para ser santificados, ¿sí? Y finalmente, vamos a tener la parte de la glorificación, que va a ser allí en los cielos, ¿sí? Que vamos a ser libertados de la presencia de el pecado.
ahí en el cielo ya no hay más pecado, ¿sí? Vamos a ser librados, ¿sí? Del pecado, de la presencia de el pecado, tanto dentro nuestro como en el exterior, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, sí, vamos a pasar a lo que nos compete en esta noche, ¿sí? Y vamos a ver Romanos 12:2, ¿sí? Y es un capítulo bastante lindo, ¿sí? Porque nos hace ver que las carreras nosotros, que nosotros como cristianos tenemos que correr, ¿sí? Tiene que ser con un cambio de mente, ¿sí? Debemos experimentar un cambio dentro nuestro, ¿sí? Así que vamos a leer Romanos 12:2 y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es la mente, ¿sí? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, ¿sí? Ahora, este texto dice, no se conformen, ¿sí? No se conformen a este tiempo, sino transfórmense, ¿sí? Miren, en la parte final dice, para que comprobéis cuál, cuál sea esa voluntad que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a comprobar esa voluntad? Y bueno, cuando nos transformemos, ¿sí? Y yo quisiera compartir con ustedes, hermanos, una palabra en esta noche. Y esa palabra es transformaos. Miren, está acá abajo y esta palabra es metamorfo en el original, ¿sí? De acá sale esa palabra que se conoce como metamorfosis, ¿sí? Que es el proceso por el cual eh, muchos seres vivientes pasan, ¿sí? Por grandes cambios en la forma y internamente, ¿sí? Pero esta palabra metamorfo tiene esa misma idea, ¿sí? Es demostrar esa, esa, esa nueva naturaleza, ¿sí? ¿Saben qué? Lo que Pablo dice acá, en esta palabra, dice, muéstrense diferente. Esta misma palabra, miren, es usada en Mateo 17. Así que vamos a ir a Mateo 17, capítulo 17, texto 1 y 2, y vamos a ver, a ver a qué se refiere este capítulo, este capítulo 17 y qué significa esta palabra de transformarse. Miren, eh, texto 2, bueno, dice que ahí estaba Jesús, sí, y dice que tomó a los discípulos y dice que los llevó aparte a un monte alto. Y dice, miren acá texto 2, y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro dice que se resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como, como la luz. Dice que ahí Cristo hizo un metamorfo, él mostró esa verdadera naturaleza que él tenía, ¿sí? Él mostró esa transformación, ¿sí? Interna. ¿Y qué había dentro de el Señor Jesucristo? Porque era hombre, pero era Dios. Y acá vemos que él mostró, ¿sí? Esa, eh, esa naturaleza escondida que él tenía. Y era gloria, hermanos, era gloria. Entonces, esta misma palabra es la que se utiliza, eh, en, es la que se utiliza así en Romanos, ¿sí? Transformados, ¿sí? Muestren esa nueva naturaleza. Esa es la idea de esta palabra transformar, ¿sí? Transformaos, muestren esa nueva
naturaleza, muestren que son realmente una nueva persona, una nueva creación. Esa es la idea que tiene esta palabra metamorfo, ¿sí? Mostrar esa, esa nueva naturaleza que tú y yo tenemos, que es el Espíritu Santo, el poder de este poder que Dios nos ha dado a través de el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora Pablo dice que nosotros nos transformemos, pero a través de la mente, ¿sí? Y la santificación, hermano, y el correr esa carrera a- em, em, hacia Cristo indica claramente un cambio en la mente, una transformación en la mente, ¿sí? Entonces, eso es, ¿sí? Metanoia. Es un cambio en la mente, ¿sí? Ahora, esto suena igual, este cambio de mente suena igual a la palabra arrepentimiento en el original. Y este es el primer punto, ¿sí? El arrepentimiento. Miren, es metanoia en el griego, que significa un cambio de mente. Miren, vamos a Hechos, capítulo 17, y les quiero ser un poco más gráfico. Hechos capítulo 17, texto 30, miren conmigo. Dice que Dios eh, pasó por alto nuestra ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Y ahí es esa palabra, ¿ven? Metanoia. Dios quiere que nosotros podamos cambiar, ¿eh? Pero que haya un cambio en nuestra mente, ¿sí? Es un cambio de mente. Ahora, miren, quisiera aplicar esto hacia nuestro corazón, ¿sí? Agarrar el espejo y mirar hacia adentro, porque muchas veces no hay una metanoia, no hay un arrepentimiento dentro nuestro, sino que hay un remordimiento, que es esta palabra que está acá, metamelomai. ¿Eh? Y les voy a invitar a que vamos ahora a Mateo 27:3, ¿sí? Y ahí vamos a ver cuando Judas ahí dice que se arrepiente. Miren, Mateo 27:3 dice, en la parte final, dice que Judas devolvió arrepentido esas 30 piezas de plata. Y ahí la palabra arrepentido no es metanoia, sino es arrepentimiento, francamente. Está digamos, traducida, ¿sí? Porque ahí la palabra no es metanoia, sino es esta, es metamelomai, que es sentir culpa o llorar, básicamente. Ahora quiero preguntarte, francamente, si en tu vida hay un cambio de mente, ¿eh? Si en tu vida hay un arrepentimiento, quizás hay lágrimas, porque todos hemos llorado, ¿no? Quizás hay lágrimas en tu vida, pero no hay cambio de mente. ¿Eh? Y el arrepentimiento, sí, llora, pero cambia. Y la metanoia simplemente, perdón, y el remordimiento llora, pero no cambia. Mi pregunta es, hermano, ¿estás cambiando? ¿Estás teniendo ese cambio cada día de mente? Ese cambio de mostrar esa nueva naturaleza que tenés en Cristo? O quizás hay muchas lágrimas en tu vida, quizás hay mucha culpa, pero no hay cambio. Y este es el primer paso a la santificación, el arrepentimiento.
hermanos, ¿sí? Y quisiera que pensemos en esto, ¿sí? Porque tantas veces hay lágrimas, pero pocas veces hay cambios. Y es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Que tu vida sea una metanoia y no una metamelomai, ¿sí? Que no sientas culpa, ¿sí? Sino que cambies, hermano. Y este es el primer punto, ¿sí? Que nos transformemos a través de la mente. Este es el primer punto para correr hacia Jesús, ¿sí? Entonces, el arrepentimiento. Sí, ahora vamos a ir y vamos a tocar otro tema que es mirar hacia Jesús. Y voy a ir a los Hebreos, ¿sí? Ahí, ahí al capítulo 12, así que vamos a ir juntos. Hebreos 12, dice así, yo acá lo tengo, en la NTV dice, por tanto, ya que estamos, ya que estamos rodeados por una enorme nube de testigos en la vida de la fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr. Sí dice, viendo tantas personas, ¿sí? Que tienen una vida de fe, ¿sí? Dice, quitémonos de todo peso que nos impida correr. Sí, miren, dice el peso ahí, que nos quitemos el peso que nos impide correr. Ahora, esa palabra peso es particular porque tiene que ver con una persona, sí que está encorvada, ¿eh? Tiene que ver con una carga particularmente, ¿sí? Es decir, dice este texto, ¿sí? Quítate esa carga, quítate esas malas costumbres quizás que te llevan a inclinarte y no correr hacia adelante, ¿sí? Eso significa. Ahora mi pregunta es, ¿hay cargas en tu vida? Quizás hay cargas en cuanto a lo que es el tiempo, ¿eh? Quizás estás cargado con muchas cosas, quizás estudio, quizás trabajo, ¿eh? Y Dios te pide ahí, ¿no? Que, que te saques esas cargas, ¿eh? Que las dejes a un lado, que no te dejan avanzar, ¿eh? Entonces es importante, pero este texto continúa y dice, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Ay, acá, hermanos, tenemos que fijarnos bien. No solamente esas cargas, ese peso que nos encorva, sino el pecado que tantas veces nos hace tropezar. Hermanos, hay en tu vida quizás pecados que tenés que confesar. Quizás hay pecados en tu vida que, que no has superado, que no hay victoria. ¿eh? Es importante que especialmente te despegues de ese pecado. ¿eh? Hermano, Dios te ama como sos, pero Él quiere que puedas cambiar para Él. Y el comienzo está dejando ciertas cosas que te hacen mal. ¿sí? Quizás son amistades, quizás son personas, quizás son sueños, ¿eh? Que ahí hay que sacarlos de nuestra vida, ¿sí? Porque nos impiden avanzar. Este texto continúa y dice, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿sí? Correr con perseverancia, persistencia, está hablando de un carácter forjado. ¿sí? No está hablando acá de una inconstancia, ¿sí? Sino de alguien que persevera en la oración y en la lectura, pero más que todo en la obediencia hacia la palabra. ¿eh? Y viene este texto 2 que nos lleva
a mirar hacia el cielo. Y dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, dice ahí esa Biblia que tienes ahí, ¿sí? Dice que tenemos que fijar esa mirada, ¿sí? Mirar hacia Cristo. Dice que Él es el campeón y Él es el que perfecciona nuestra fe. En tu Biblia dice así, el, eh, el, eh, el autor y el consumador, ¿sí? De nuestra fe. Él es el que perfecciona claramente, ¿sí? Nuestra fe y acá da un secreto, ¿sí? Acerca de cómo uno puede tener esos ojos allá en Jesucristo. Dice a través de el gozo, ¿sí? O debido al gozo que le esperaba, él soportó la cruz, ¿sí? Él, él apuntaba a ese gozo, ¿sí? Y luego soportó la cruz. Y es así como uno vence, mirando hacia Jesús, mirando hacia las cosas celestiales, mirando hacia ese gozo, hacia que nuestra vida está allá en los cielos. Y dice que debido a ese gozo que le esperaba, él soportó la cruz. Y este es el secreto. ¿Eh? Para que soportes, hermano, tu cruz, tenés que mirar hacia el gozo, mirar hacia arriba y mirar a Cristo. ¿Sí? Ese es el secreto para que corramos esta carrera hacia Él, ¿sí? Fijar nuestro gozo, nuestra mirada allá en las cosas de allá arriba y ahí vamos a soportar nuestra cruz, ¿sí? Pero quiero, quiero otra vez tomar el espejo y mirar hacia adentro nuestro. Y miren, muchas veces uno como que, como que no quiere fijar esta mirada en el Señor Jesucristo, que el fijarnos allá en Cristo significa dejar cosas. El que yo mire allá a los cielos significa dejar cosas acá. Implica dejar quizás amistades, dejar quizás pecados, dejar quizás prácticas, dejar cargas. ¿Eh? Entonces, no queremos mirar a Dios, ¿sí? Porque cuando miramos a Él, ahí Él dice, bueno, tenés que dejar esto. ¿Eh? Y cuántas veces nos pasa, ¿no? Que hay cosas que no queremos dejar. ¿Eh? Que hay cosas en nuestra vida que nosotros sabemos que están mal y aún así, ¿no? No queremos mirar hacia Dios. Porque esto implica que Dios demanda compromiso, que Dios demanda santidad, que Dios demanda una vida eh, una vida entregada. Entonces es importante, ¿sí? Mi pregunta es, ¿está, ¿está tu mirada puesta en Cristo? ¿Eh? O quizás en tus intenciones está el quizás estar con el Señor Jesucristo, pero tu corazón, tus mentes y tus sueños están acá en la tierra. Y es importante tengas, hermano, esto en cuenta, que tus ojos estén allá arriba con el Señor Jesucristo. Y es importante que tengas en cuenta esto, que cada vez que mires hacia Cristo, Él demandará cosas que debes dejar, ¿sí? Y me gustaría concluir justamente, ¿sí? Porque ya hemos visto dos puntos claves, ¿sí? El primero era el, el arrepentimiento y vimos
puesto nuestros ojos allí en Jesús. Pero quiero animarles un poco, ¿sí? Porque es una vida difícil, ¿sí? La que nosotros es como que vivimos, ¿sí? A través de Cristo, ¿sí? Es muy complicada porque hay que dejar muchas cosas, pero a la vez hay esperanza, hermanos. Y quisiera compartirles este texto de Filipenses, ¿sí? Eh, eh, que nos lleva a justamente pensar en las cosas que son del Señor. Y dice Filipenses 1:6, ¿sí? Que nos va a llevar hacia el cielo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Dice, estoy convencido, Pablo dice, estoy persuadido, estoy convencido. Otras Biblias dicen, estoy tranquilo. ¿Eh? Estoy persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros esta buena obra, la perfeccionará, la completará, ¿sí? Hasta el día de Jesucristo. Y miren la palabra ahí día, porque es particular. Y la palabra día es gemerá, ¿sí? En el griego. Y esta palabra se traduce hasta el tribunal, hasta el tribunal de Cristo. Hasta ahí dice que Dios va a completar la obra que tiene en tu vida, hasta el tribunal de Cristo. Y con esto quiero terminar, ¿sí? Y poder invitarles a la reflexión, ¿sí? ¿Están, están tus ojos puestos en Jesucristo? Quizás eh, hay cargas, quizás hay luchas, eh, quizás hay pecados, eh, quizás hay personas que debes dejar, eh, sueños que debes abandonar, ¿sí? Tiempo que entregar, eh, pero es importante, ¿no? Que esta mirada tuya esté puesta allá, allá en Cristo, allá en el cielo, ¿sí? Y que puedas esperar, ¿sí? Ahí que Dios pueda completar esta obra en tu vida, ¿sí? Y es importante, hermano, que vivas la santificación, ¿sí? Esta frase, mire, dice, debo olvidarme para que Él pueda transformarme, ¿sí? Debo olvidarme de las cosas que yo quiero hacer. ¿Para qué? Para que Dios pueda transformarme, ¿sí? Para que Él me dé esa metanoia, ¿sí? Eh, para que Él haga esa esa transformación en mi vida. ¿Eh? Debo olvidarme, ¿sí? Necesito cada día dejarme, ¿sí? Para que Él pueda transformarme, ¿sí? Hermanos, espero que en su vida sea claro esto, ¿sí? El arrepentimiento y que sus ojos estén puestos en Jesucristo, ¿sí? Y que corran esta carrera, ¿sí? Hasta el Gemerá. El Gemerá era ese tribunal en donde estaban todos los atletas y ahí se destacaban y eran premiados. Que puedas decir en esta noche, ¿sí? Que Jesucristo va a perfeccionar esa santidad tuya hasta el día de su tribunal, allá en los cielos, ¿sí? Debo olvidarme, debo olvidarme para que Él pueda transformarme. Que tengan unas buenas noches, hermanos. Bueno, creo que ahí se me escucha. Gracias, Marcelo. Eh, Creo que está bueno cuando podemos también ir al original
nos ayuda por ahí un poquito a unir algunos conceptos, ¿no? En este caso del Nuevo Testamento, unir algunos pasajes que tienen esas palabritas en común que por ahí nosotros en castellano las tenemos traducidas con distintos conceptos, pero que en el original se utiliza la misma palabra y palabras que quizá tienen un peso o un significado que cuando uno lo revisa encuentra entonces varias similitudes entre versículos que a veces parecen totalmente desconectados y no lo están. Voy a aprovechar también para dar un cierre a este primer eje, que como les decía se titulaba o se titula Un llamado a la santidad. Creo que hoy Marcelo concluía con este versículo que hemos escogido, que es el de Romanos capítulo 12, versículo 2, y él hablaba acerca de la transformación, acerca de la renovación de nuestra mente, y que es un concepto que estamos tocando desde la primera reunión de jóvenes de este año. Me parece que es un llamado que hemos visto desde distintos puntos de vista, valga la redundancia, que hemos podido apreciar a través de distintos hermanos que han tomado el mensaje en estos sábados, y creo que el llamado es un llamado que se encuentra a lo largo de toda la palabra de Dios, tanto desde el Antiguo Testamento y a lo largo de toda la Escritura hasta el Nuevo Testamento, e incluso en el Apocalipsis tenemos un constante llamado a acordarnos de quién es Dios, a acordarnos de quién es Jehová, a santificar nuestras vidas, en aquel momento a través de la ley, hoy a través de todas las bendiciones que tenemos a través de Cristo, como mencionábamos recién, la justificación, la santificación, la glorificación. Pero el llamado es constante a lo largo de toda la Escritura y por eso le hemos dedicado quizá tanto tiempo a este tema, ¿no? De la santificación. Es muy importante, como decía Marcelo recién y como hemos visto también, es muy importante. Y el concepto de santidad, que también lo hemos repasado, que significa estar apartados, estar distanciados, ser seleccionados y apartados para tener entonces una mente renovada, como dice también la palabra, con viejas cosas que ya pasaron, donde todas las cosas son hechas nuevas, y también eso ocurre o debería ocurrir con nuestra vida. Así que creo que es un llamado que está comenzando, creo que no es algo para decir, bueno, ya está, ya entendí todo de la santidad y hasta acá llego, sino que todo lo contrario, es un tema para que tengamos muy en cuenta, para que podamos edificar nuestras vidas sobre este tema, para que podamos dedicarle tiempo, dedicarle energía a esta obra tan preciosa que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, que es la santificación. Y a partir de allí entonces construir las distintas etapas, partes de nuestra vida, y creo que vamos a ser realmente mucho más bendecidos por Dios, ¿verdad? Fíjense en la antigüedad, el pueblo de Dios constantemente tendía a alejarse, tendía a buscar otros dioses, a buscar cosas vanas, inexistentes, ídolos que no tenían vida, y a través de esas cosas ellos se iban, se descarriaban, se alejaban, y Dios una y otra vez les iba a mostrar el camino, los iba a castigar, los iba a traer de vuelta hacia sus cosas, hacia Él como el único y verdadero Dios. Pero aún así la naturaleza humana sigue siendo la misma. Y nosotros hoy por hoy, quizá no con los mismos ídolos, con las mismas cosas, pero con tantas cosas vanas que hay alrededor nuestro y que nos llevan a desenfocar la mirada, como escuchamos también hace un ratito, nos llevan a perder el hilo de nuestra vida, el único hilo que debería ser de nuestra vida, que es Dios, que es Cristo, y que es a lo que deberíamos nosotros enfocarnos y mirar constantemente. Por eso el llamado es un llamado que no solamente ocurre un sábado, no solamente ocurre en este primer eje, sino que se extiende en nuestra vida, y realmente necesitamos ser constantes, muy constantes en esto. Y el módulo que sigue, o el eje que sigue, como lo llama Cristian lo llama eje, yo lo llamo módulos, pero no importa, el próximo tema es el mundo en la iglesia. Y el mundo en la iglesia creo que va a ser sumamente interesante para todos. Vamos a tratar de apreciar en este próximo eje cómo a través de pequeñas deslices, cómo a través de pequeñas cuestiones, vamos incorporando las cosas del mundo en vez de respetar lo que dice la palabra, cómo nos vamos deslizando solapadamente, despacito, insidiosamente, como dicen los médicos, nos vamos
alejando de las cosas de Dios y vamos tomando las cosas del mundo y las hacemos propias en la iglesia. Entonces vamos a tener algunos temas que son de suma actualidad, como es el consumismo, como es la posmodernidad, como es el feminismo, un machismo, un montón de temas que tienen que ver con temas de la actualidad y que a veces podemos llegar a tener ideas incluso encontradas entre nosotros mismos acerca de estos conceptos. Vamos a tratar de, a la luz de la palabra, ir viendo muchos de estos temas que son realmente actuales y que pueden ocasionar diversidades de pensamiento, diversidades de teorías, y muchas veces eso lo que logra es que dejemos de lado la palabra de Dios y la verdad de Dios en la palabra y nos descarriemos detrás de algunas cuestiones que parecen buenas y no lo son, como veíamos el sábado pasado, caminos que al hombre le parecen rectos, pero cuyo fin es la muerte. Y la Biblia en eso no se anda con vueltas. Cuando habla de muerte es muerte, nosotros lo sabemos bien, y el pecado es muerte, y nosotros muchas veces nos parece que estamos haciendo algo bueno y en realidad estamos trayendo más problemas de lo bueno que estamos haciendo. Entonces creo que va a ser muy importante poder tener este tiempo, sé que va a haber talleres, vamos a poder compartir incluso nuestras opiniones, nuestras ideas, pero vamos a tener un fundamento bíblico para abordar estos temas y creo que nos va a servir realmente a todos. Así que bueno, no quiero hablar más, vamos a tener una palabra de oración, así terminamos con esta reunión y con este tiempo también del mensaje. Oremos. Damos gracias, Padre, te agradecemos porque nos das esta oportunidad, Padre, de estar juntos, nos das esta oportunidad de reunirnos, de estar, Señor, a la luz de tu palabra, Padre. Podemos también divertirnos, podemos reírnos, Padre, pero sabemos que lo más importante, Padre, es escuchar tu voz, que lo más importante, Padre, es volver a tus caminos, como hemos escuchado hoy, Señor, renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, Padre, menguar para que crezca Cristo, Señor, en nuestras vidas, para que seamos, Señor, santificados a lo largo de nuestra existencia en esta tierra, Padre, para darle un propósito a nuestra vida, Señor, para hacer tu voluntad, que como dice el versículo, es agradable y es perfecta, Padre. Por eso te damos gracias por este tiempo, porque este tiempo nos sirve, este tiempo nos hace crecer, Padre. Y ojalá no seamos oidores olvidadizos, sino podamos realmente estar, Señor, meditando constantemente en tus cosas, como dice también el salmista en el capítulo 1, Señor, de Salmos. Podemos estar siempre, Señor, meditando en tu palabra, Padre, de día y de noche, para que realmente nuestra mente esté ocupada con tus cosas, Padre. Sabemos que así vamos a ser bendecidos también por ti, Padre, como dice también el salmista, Señor, como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, Padre. Damos gracias porque contigo, Padre, estamos completos, contigo, Padre, sabemos que tenemos esperanza, Padre, que tenemos un propósito realmente en nuestras vidas. Bendícenos, te pedimos por los que están sufriendo, Señor, con esta enfermedad, no queremos olvidarnos, los que están sufriendo porque no tienen dónde atenderse, los que están sufriendo, Señor, porque no pueden curarse, los que están sufriendo porque su familiar está grave, Señor, los que están sufriendo porque no pueden estar en compañía de un ser querido, Señor, porque está aislado, porque está en un hospital, porque está en una terapia intensiva, Padre, te pedimos que estés consolando, que estés trayendo paz a los corazones, Padre, y sobre todo en este tiempo, que nos ayudes a tener empatía, Señor, con nuestro prójimo, que nos ayudes a acordarnos, Padre, a ser respetuosos también de nuestras autoridades, Señor, aunque a veces no sea tan sencillo. Ayúdanos también en las cuestiones económicas, a quienes necesiten, a quienes necesitamos. Estate con cada uno de nosotros, Padre, acuérdate de cada uno de nosotros, Señor. Dejamos todo en tus manos, te pedimos que sigas bendiciendo estos momentos que vamos a compartir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay una canción, eso les tengo que pasar, hay una canción que me pasaron, en realidad me pasó Cristian, sé que a él se la pasó a alguien más, que está muy linda, y a modo de cierre, ya no quiero prolongar mucho esto, pero a modo de cierre, poder escuchar sobre todo la letra. La canta una persona que se llama Quique Pavón, así que yo ahí se la voy a pasar, yo no la conocía, hoy la escuché por primera vez, la verdad que es muy interesante lo que dice, así que les invito a que está escrita la letra, que la podamos leer, la podamos escuchar, más allá de lo lindo, lo fea que les pueda parecer la canción, sí prestar la atención quizá un poquito a lo que dice la letra. Ahí las busco, yo se las comparto.